Si a un árbol le cortas las raíces, no puede vivir. Lentamente languidece, se muere. Es por eso que debes ir a tu tierra, a Etiopía. Tienes que recuperarla, redescubrirla. Mira este libro. Fue escrito por Pedro Páez, un farangi, un blanco como yo, hace ya 400 años. Se aventuró en tierras extrañas sin saber muy bien a dónde iba. Supo ver, descubrir nuevos mundos y valorar lo que encontraba. Iba con los ojos y el corazón abiertos, tal como se deben afrontar los viajes. Dejarse impregnar, seducir por lo que uno día a día va descubriendo. Páez finalmente alcanzó las fuentes del Nilo. Fue el primer europeo en conseguirlo. Sin que se propusiera tal meta, el descubrimiento de esas fuentes se convirtió en el gran hito de su vida. Ahora ve, sigue su sombra. Mírate en aquellas aguas, zambúllete en ellas y descubre si es el río de tu vida. Ahora debes marchar. Vete con el corazón caliente, pero con la cabeza fría, siempre fría. Te estaré esperando para que me cuentes tu aventura. Antes de llegar a Etiopía, al sobrevolar Jartum, la capital de Sudán, me emocioné al ver un enorme río. Sin duda ninguna era el Nilo Azul, justo cuando se une con su hermano, el Nilo Blanco. Recordé lo mucho que me hablases de él, del río, de la vida. መቼም ያገናኛል መንገድ ሰውና ሰው መቼም ያገናኛል መንገድ ሰውና ሰው Llegué de noche a Addis Abeba, que en amariña quiere decir flor nueva. Es un nombre muy bonito para la ciudad en la que yo nací, mi ciudad. Me costó dormir pensando en volver a ver a mis amigos. Estaba nervioso pensando en cómo se había recibido después de 4 años. Confiaba en que todo continuara igual, pero las cosas habían cambiado mucho. Algunos, los más amigos, se habían marchado. Y todos habíamos crecido, claro. Yo tampoco era el mismo. Salí a la calle y volví a caminar por Addis. Me di cuenta de que ya no estaba acostumbrado a vivir en una ciudad tan grande, con más de 3,5 millones de habitantes. Recuerdo el ruido, el caos, los colores, los sabores, los olores. Me gusta la temperatura. Es como si aquí siempre fuese primavera, salvo en época de lluvias, entre julio y septiembre. Debe ser porque estamos a mucha altura, a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Si los etíopes somos conocidos en el extranjero, aparte de la publicidad que nos hacen las ONGs, es por los campeones en atletismo. Kenenisa, Gebrselassie, Turunes Dibaba, pero hay otros muchos que buscan una salida laboral. Uno de ellos es Fikadu de Gefu. ለምን ኢትዮጵያን ጎበዝ ናቸው አትሌቲክስ? እኛ ያው እንደምታየው አገሩ አካባቢው ተራራ ነው፣ ሃይ አልቲቲዩድ ነው። እዚህ ሰርተን ያው አውሮፓ መተን ስንወዳደር ይቀለናል። Él conocía mi historia y me pareció ver detrás de sus palabras cierto reproche a ti, mi nueva familia. Me insistió mucho en que mi futuro está aquí, en Etiopía. አንተም ደግሞ በርትተ
ያው እንደኛ ወይ እንደ ኢትዮጵያ አትሌቶች ጠንካራ ሯጭ እንደምትሆን እርግጠኛና ባለ ተስፋ ነኝ። እሺ መልካም እድል። Me dijiste que visitara a tu amigo Samson y que la saludara de tu parte, y así lo hice. Estaba de fiesta con algunos de sus amigos etiopecuanos. Entre Etiopía y Somalia siempre hubo problemas de fronteras, algo parecido a lo que me has contado con las lindes en las fincas de Galicia, pero entre países. En la penúltima pelea, como tú dices, Cuba vino a apoyarnos, y cuando terminó la guerra, acogió a todos los huérfanos que pudo, más de 3.000, y los llevó a estudiar a Cuba. ¿Le llegaron los niños una amiga a la isla de la juventud? Fidel les respondió, no tengo dinero para darte, pero tengo escuelas. Mándame a esos niños. Me lo contó la embajadora al terminar la fiesta. Como buena diplomática, supo darme un subidón de orgullo. Tú naciste en un país extremadamente especial. Sin Etiopía no puedes escribir la historia del mundo, no ya la historia de África. Y es importante que sepas eso porque uno siempre tiene que estar muy orgulloso de su país. Etiopía no solo es la cuna de la humanidad, sino que Etiopía fue el único país de África que nunca fue colonizado. Todos ellos ocupan puestos muy importantes. Por eso ahora ellos bailan salsa. Quien sabe mucho de esta guerra es Fikri, Mr. Fikri, como tú le llamas. Él fue mi segundo padre en Etiopía antes de que tú llegaras. Al llegar la noche me llevó a su trabajo, en una empresa de seguridad. Allí recordó conmigo su intensa vida. Me habló de cuando tenía mi edad, de la lucha de los estudiantes contra Haile Selassie, de su formación en Rusia y en Alemania del Este como oficial. የህይወት ታሪክን ንገረኝ አንተ ትንሽ ነው። 1952 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ አቆጣጠር ነሐሴ 27 ነው። የዛሬ de cómo tuvo que optar entre la milicia y el exilio. በነበርኩበት ጊዜ በ1969 ዓመተ ምህረት ማለት ነው በደርግ ተቃዋሚ ነህ በመባል በወቅቱ በደርግ መንግስት ታስሬ ከፍተኛ ድብደባ ግርፋት ደርሶብኝ ነበር። በእግሬ ቆሜ መሄድ እስከሚያቀተኝ ድረስ በጉልበቴ እስከሚሄድበት ጊዜ ድረስ ነው የተገረፍኩት። በጣም የተደበደብኩት በጣም ኃይለኛ እንትን ነበር። ያም ሆነ በመጨረሻ ከእስር ቤት እንድፈታት ተደረገ። የመጨረሻው አማራጭ ወደ ውትድርና መግባት ነው። ወታደር ሆንኩኝ። ውትድርና በካዴት ተመልምዬ እዛ የሚገባውን ስልጠና ከወሰድኩ በኋላ በመከተል መቶ አለቅነት ማዕረግ ተመረቅኩኝ። ከ6 ወር በኋላ ወደ ጦር ግንባር ተላኩኝ። ወደ ምስራቅ ጦር ግንባር ኦጋዴን። Finalmente vi en sus ojos vidriosos el terror, el sinsentido de por qué la gente se mata, por un trozo de tierra, por un linde, por mover un mojón de la guerra, de la que no le gusta hablar. En aquellos ojos pude ver un profundo pacifista, igual que la gran mayoría de la gente de mi país, que ya solo piensa en el futuro, en vivir en paz, que exige que el resto del mundo nos deje también en paz. Al día siguiente algo se celebraba en las calles. Escuché emocionado cantar a unos niños. Recordé cuando yo era uno de ellos.
Fikre me vino a buscar, no podía ser menos. Quería saber todo de mí y me llevó a su casa. Celebraban el Joyajoye, una fiesta muy especial donde no falta de nada. Ade, la mujer de Fikre, preparó cocho, injera y otras comidas de Etiopía. Fikre había invitado a unas chicas que hablaban español. Somos de Guinea Ecuatorial. Estamos en un colegio de Greek Community School. En la parte central de Addis, la arquitectura es muy moderna, muy de este siglo, pero en otras partes las casas son como cabañas hechas de algo como palo. Las chicas tienen su propia opinión sobre nosotros. Son muy orgullosos de su país. Se creen más que los negros, pero son negros. No podía faltar Buna, el café. Del café me encargué yo. Es algo que se hace todos los días. Y hoy con la fiesta no podía faltar. Por algo en Etiopía está el origen de este manjar. El primer europeo en tomar café fue Pedro Páez, en su viaje a Etiopía. Como la noche de San Juan, el final de la fiesta se iluminó con antorchas. Otra noche sin apenas dormir. A las 6 de la mañana apareció Fikre. Nos deja en manos de Sami, el conductor, y comenzamos el viaje. Te hice caso y me dirigí al norte, siguiendo los pasos de Pedro Páez. Camino de la cuna de la gran Abisinia, las raíces de Etiopía, y que definió nuestro orgulloso carácter. O por lo menos es lo que tú dices. A 160 kilómetros al norte y 3.000 metros de altura, un grupo de babuinos gelada nos salieron al paso. Seguro que te encantaría estar allí. Unos niños quisieron venderme sombreros que hicieron ellos. Como no quise comprarles, decidieron convencerme cantando. No todo fue fácil. A veces tuvimos que parar y preguntar por dónde seguía el camino. Cuando descendimos de la montaña, la temperatura comenzó a subir. El paisaje cambió, ahora es más seco. Para mí es todo nuevo. Como nací en Addis, esa tierra apenas la conocía. Con los ojos bien abiertos descubrí los primeros dromedarios
que llevan 2 jóvenes. Son animales hermosos y fuertes. Comencé a sacarles fotos y ellos me respondieron sacándome fotos con sus móviles. A las 12, como es habitual en Etiopía, paramos a comer en Robi. En este país no nos complicamos tanto con el horario de invierno y verano. Como estamos cerca del Ecuador, los días y las noches duran lo mismo todo el año. A las 6 de la mañana sale el sol, a las 12 se come y a las 6 de la tarde el sol se oculta. Labores agrícolas, animales sueltos y molienda. Los hombres se sientan a la puerta. Las mujeres llevan el cereal y recogen la harina. El molinero mira y cobra. En este caso es sorgo, pero podría ser mijo o maíz o tef. Con el tef hacemos la injera, nuestro pan. En Etiopía hay muchos lagos, como ya veremos, pero estuve en uno que solo era de temporada, como muchas otras zonas anegadas por la lluvia. Los niños juegan, saltan, se ríen. Puedes pensar que con los pocos recursos que tienen podían estar tristes, pero no. Puedo asegurarte que los niños aquí son felices, muy felices. Me dijeron que cuando para de llover, ese lago desaparecía. Las casas que parecen palafitos venecianos vuelven a ser habitables. Y las tierras pueden labrarse otra vez. La noche nos sorprende fría mientras alcanzamos la ciudad de Desi. Me resulta agradable abandonar el fuerte calor. En Etiopía, casi 9 de cada 10 personas viven en el campo. Por eso el bosque está sobreexplotado. Y para poder sacar algo de rentabilidad a corto plazo, plantamos muchos eucaliptos. Ya sé que los ves con malos ojos, pero aquí, como en Galicia, los eucaliptos son el banco del pobre. Inversión segura a corto plazo. Pero tranquilo, porque todo esto cambiará. Algún día recuperaremos los viejos bosques. Me estremeció ver esas máquinas. Al ver la chatarra de fabricación rusa, pensé en lo que me había contado Fikre en Addis. Pienso que sería bueno que no lo retiraran, para que no nos olvidáramos de esa terrible historia reciente. Parada obligada. El coche se estropea y Sami resuelve. Mientras curioseo por los alrededores y miro como una mujer termina su casa con excrementos de vaca.
Sobre nosotros escribió Pedro Páez. Tem a gente de Etiópia, comumente, boas feições no rosto, os corpos fortes e robustos, sofredores sobremaneira do trabalho, fome, sede, calmas, frios e vigias. No entendimento que ao melhor do homem não lhes fazem vantagens os de Europa, são de natureza branda e compassiva. Sammy busca un taller para asegurarse de que el coche queda bien. Mientras escuché la música de una sierra de mano. Ahora sí que empezamos a subir en serio. Vueltas y más vueltas, curvas y más curvas. Esto cada vez se parece más a la tierra donde tú naciste, en los Ancares naviegos. Pero mucho más exagerado todo, ¿eh? Estamos a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Me acordé mucho de ti. De tu infancia tal como me la has contado. Las casas eran redondas, de piedra y con techo de paja. Era como ver castros celtas gallegos, pero reconstruidos, habitados. Supongo que pensarás que estoy exagerando, pero eran exactamente igual. Recorrí 6.000 kilómetros para al final ver las mismas soluciones para los mismos problemas. En la altura se ve que la tierra es muy pobre. Los niños llevan ropas más humildes, pero bien abrigados para el frío. Y muchos niños. Cuidando vacas, jugando, saltando. Usan el látigo para todo, y el sonido que produce llega muy lejos. Es uno de los juegos preferidos de estos niños. En Gasiena abandonamos la carretera principal. De nuevo bajar y subir. Ahora por una carretera más difícil. El camino de la Libela es muy duro, pero muy hermoso. 60 kilómetros en casi 3 horas. Llego muy cansado. La Libela, centro espiritual de los cristianos de Etiopía. Esa ciudad fue capital de Etiopía. La fundó el emperador Lalibela cuando quiso construir allí su propio Jerusalén.
Todo esto allá por el siglo XI. Se construyeron hasta 11 iglesias en cuevas en la roca o monolíticas, camuflándolas en el paisaje de tal manera que los musulmanes no las podrían descubrir. Ya Pedro Páez opinaba al respecto. E tudo isto é cavado em uma só pedra, número, sem acrescentar outra nenhuma, lavrando nela os pilares, os altares e varandas que estão sobre eles, com tudo o demais. Sí, en Etiopía más de la mitad son cristianos, como ya sabes. Ya lo fueron mucho antes que vosotros. En la Liberia lo viven con especial espiritualidad. También sabes que mis padres eran musulmanes. Supongo que cada uno va buscando su propio cielo protector, conforme a las tradiciones e intereses. São tantos os edifícios de igrejas cavados em viva rocha que não é possível que no mundo se achem outros tais nem tantos. Escuchar los cantos de los monjes en las profundidades de las iglesias, excavadas en la piedra, me sobrecogió de tal modo que solo veía fantasmas. Ven. Sentía escalofríos. El eco grave de las gargantas de las cuevas retumbaba en mi corazón. Los pasadizos entre las iglesias eran infinitos. Cuando me perdía en el laberinto, perseguía las voces para orientarme y volver. Era como perseguir fantasmas. Poco a poco fui perdiendo el miedo. Los temores se convirtieron en un juego sin fin. Local que sabía muchas historias de este lugar, me contó que en estos agujeros los frailes se meten en fechas destacadas del año y rezan en su interior. Recordé lo que ya Pedro Páez escribió sobre el espíritu de sacrificio de estos monjes. Afirmam que alguns frades que viviam no deserto se metiam em árvores muito grossas, chamadas demá. Faziam a uma certa altura um buraco a modo de casinha. Nela se metiam e não saíam mais. Outros lhe davam de comer, e a árvore o ia apertando muito depressa, até que ficava ali morto e sepultado. Ver los pies de aquel cadáver seco me revolvió las tripas y me puso la piel de gallina. Dicen que era un peregrino que murió en su cueva rezando.
Tomé un respiro de espiritualidad y salí a pasear. Me perdí por las calles viejas y vi a un hombre tejiendo los paños típicos de los amaras. La etnia que nos dio el idioma, el amárico. También hay aquí muchos niños, siempre jugando. Pienso en la tristeza de las aldeas de Galicia, de Europa. Sin niños que pongan un poco de alegría a los tristes caminos. Y muchos seminaristas, desde muy temprano, recitan la lengua ritual de Etiopía, el Ge'ez, algo parecido a lo que sería vuestro latín, en la que se escribieron todos los libros de religión e historia. ¿Qué casas más bonitas había en la Libela? Parecían un cuento de hadas. Junta-se em outubro grande multidão de gente de diversas partes, porque lhes metem em cabeça os frades que ali estão, que todo aquele que lá for uma vez se há de salvar, e se for 7 vezes, também seus filhos e netos. Deshicimos el camino a Woldia, pues nos dijeron que era muy posible que la ruta al norte estuviese cerrada por la lluvia. Como ves, te hice caso y supe deshacer el camino para hacer de nuevo. Vi entonces un lago, pretexto para que Sami se relajara. Se trataba del lago Asash. En cuanto entramos en la aldea de Adiaba Musa, comprendí que acabamos de entrar en tierras tigriñas. No había más que fijarse en cómo una madre peinaba los cabellos de su hija, un complejo trenzado que ella misma llevaba. Continuamos ruta por hermosas montañas y valles y descubrí que mi país es un país verde, muy verde. Es cierto que estamos en época de lluvias y todo está más verde de lo normal. Aquí el coche. A ver, aquí pasa la carretera.
Pero pienso que de una vez por todas los europeos debéis de sacaros de la cabeza esa idea de que este es un páramo. Tenemos de todo. Ten en cuenta que Etiopía es más grande que España y Francia juntas, con más de 80 millones de habitantes. ¿Cómo no vamos a tener algo de todo? Por la carretera empezamos a ver mucha gente caminando en nuestra dirección. Pensé si irían por algo especial. Y en el pueblo, al pie del camino, descubrí el motivo. Celebraba el mercado. También supe que la villa se llama Adisu. En aquel mercado había una muchedumbre de gente. Los tigriños, como los llaman allá, son gente no muy alta, pero eso sí, muy abierta y parlanchina. Se vendía de todo, especias, frutas, cacharros de barro, pero también de plástico, herramientas, joyas. Y había hasta una ruleta para los jóvenes. Al que acertaba un tupper chino para él. Y por supuesto no podía faltar el más internacional de vuestros inventos, de los gallegos, el futbolín, que se dice yotení en Etiopía. Con frecuencia se ven técnicas de labranza algo antiguas. Paramos para ver cómo una familia labraba la tierra con un arado muy primitivo, sin vertedera. El yugo era también muy sencillo. Así solo se puede plantar cereal a poca profundidad. Llegamos a Mekele, capital de Tigray. Tal como me dijiste, busqué la sal que traen del desierto de Danakil, las caravanas nómadas Afar. Como pensé que te gustaría tener un recuerdo, te compré un trozo. Pero de las caravanas de dromedarios, ni rastro. La sal al final también se perdió. Lo siento. En aquella ciudad se levanta un enorme monumento a los vencedores de la guerra civil, a la guerra contra la junta militar prosoviética anterior, el DERG. Es normal, la historia siempre la escriben los vencedores. Pero también es un monumento a la tragedia de la guerra en general. Estábamos a 100 kilómetros de la frontera de Eritrea, con la que tuvimos una guerra reciente que aún palpita.
Durante muchos años, Eritrea y Etiopía fueron un solo país, hermanos. Pero llegado un momento, en 1993, la relación se rompió y decidieron seguir caminos separados. Como dos hermanos que pelean por la herencia de sus padres, pasaron del amor al odio. Un terrible odio que acabó en guerra. Fue una guerra cruenta que duró 2 años, del 98 al 2000. Y que se saldó con más de 200.000 muertos. En esta ciudad estuvo el asentamiento de las fuerzas de paz de la ONU hasta el 2008. Intentaron que la paz llegara a buen puerto. Me gustaría que algún día se reencontraran. Hello. Abang Malaku. Abang Malaku. Ya. En un pequeño pueblo en el camino que se llama Wukro, se celebraba una fiesta de graduación. Eran los jóvenes de una escuela de formación profesional, con muchas disciplinas. Me sorprendió saber que todo aquel lío lo había montado un farangi, un hombre blanco. Así que me acerqué y hablé con él. Quería saber qué fue lo que le motivó a llegar a mi país. ¿Por qué viniste a Wukro? A Wukro, bueno, a ver, yo estaba en Tanzania y entonces me dijeron si yo podría venir a trabajar en Wukro. Estuve en Tanzania 20 años y estuve muy contento. Y resultó ser un fraile vasco, Ángel Olaran, un misionero al que apodan Abba Malaku. Mis escuelas eran las casas de la gente, de una casa a otra, y luego pues te juntabas con la gente, a veces debajo de un árbol, a veces pues en una casa, en una choza. Y ahí es donde yo me he ido descubriendo a mí mismo, ¿no? Por su comunidad pasaron más de 3.000 niños huérfanos, prostitutas y enfermos de SIDA. Todo este cóctel de desfavorecidos fue consecuencia en gran parte de la guerra. También transformó el paisaje con miles de árboles. Colocó muchas colmenas, aplicó nuevas técnicas agrícolas. Supongo que todo esto ya tiene mérito de por sí, pero es que además tiene un hondo compromiso social. Teniendo una perspectiva de trascendental, si quieres, de Dios, pero a la vez muy de la tierra, ¿no? Me habló del hambre del año 1985, de la imagen que quedó después de aquella nefasta decisión de querer ocultar al mundo una tremenda realidad. Millares de niños hambrientos por culpa de una terrible sequía. La gente tiene una visión errónea de Etiopía a raíz de la hambruna del 85. Todo el mundo cree que Etiopía es un país de hambruna, es un país de hambre, ¿no? Bueno, esa hambruna fue política y hubo un tiempo en el que el país o los políticos no estaban muy interesados en el desarrollo económico de la nación. Ángel no es solo de los que trabajan, también piensa, y piensa que la miseria no es consecuencia de un pecado original o de una plaga divina. Le pregunté por qué había países pobres y ricos. Los países del primer mundo son muy injustos. Piden a los países como Etiopía y a otros países
que no pongan impuestos en las aduanas, que no pongan aranceles, que los productos que vienen de allí pasen aquí, a Etiopía, sin ningún porcentaje, sin ningún cargo. Los agricultores que trabajan en el primer mundo, que son como un 5%, reciben una subvención muy grande de los gobiernos. Eso quiere decir que solamente con la subvención que reciben de los gobiernos tienen suficiente como para cubrir todos los gastos y vivir. Entonces, cuando los productos de ellos los venden, el precio no importa, porque ya han recibido el dinero por parte del gobierno. Como ese precio no importa, es más bajo que el precio local de aquí. Entonces, es más barato a veces comprar tomate enlatado que viene de Europa, es más barato, después de pagar los transportes y todo eso, que comprarlo aquí. Entonces es lo que ocurre, que los productos que salen de aquí, encima los precios se los ponen pues en las bolsas de América, en Boston, en Chicago, por ahí, ¿no? Todos los precios de los productos que salen de aquí, sean alimentarios o sean de primeras materias como hierro, oro, lo que sea, los precios se ponen allí. Y siempre son los precios a favor del que los pone. Entonces, hay países empobrecidos porque hay países que se están enriqueciendo con el trabajo de los países de aquí. Si hace pues eso, 5 años se hablaba de 800 millones de personas que sufrían las consecuencias del hambre, ahora se habla de 1.000 millones de personas que sufren las consecuencias. Y eso después de las grandes promesas del milenio, y vamos a solucionar el hambre, vamos a solucionar la falta de educación, va a solucionar todo. El milenio era un poco como la panacea de todo, y ahora estamos mucho peor que cuando el milenio, ¿no? Entonces, tristemente hay países pobres o empobrecidos porque hay países que se están enriqueciendo. En África hay corrupción, ¿ok? Como la hay pero si en África hay corrupción, es porque es porque hay mayor corrupción en Europa. Entonces, volviendo a tu pregunta, es una pregunta macabra, es una pregunta horrenda. Bueno, la pregunta es sencillísima, ¿no? Pero todo lo que va dentro de esa pregunta es algo horroroso, es horrendo, es muy malo. Ya. Pienso que es un gran tipo. Estoy seguro de que te gustaría conocerle. Dejamos atrás Wugro. 2 señoras dirigían el tráfico con un complicado código de banderas. En la orilla de la carretera, la ayuda humanitaria me mostró su imagen más amarga. Había reparto de alimentos para los más necesitados. Me sentí incómodo. Esto es lo que más nos humilla como pueblo. Que alguna gente tenga que vivir de limosna. Claro que pobreza en todos los sitios. Al ver una hermosa cordillera montañosa, comprendí que la primera gran misión de este viaje estaba a punto de alcanzarse. Páez cruzó el durísimo desierto de Yemen. Fue preso y esclavizado. Tardó años en conseguirlo, pero finalmente llegó. Arribó en el puerto de Wasawa, en Eritrea, a 250 kilómetros de aquí. Allí asentó la primera residencia Pedro Páez. Depois que entrei em este império de Etiópia,
que foi em maio de 1603, e comecei a ver as coisas dele, entendi qual pouca notícia se tinha delas em Europa. Llegamos de noche, tiempo de sombras y fantasmas, también de mitos y leyendas. Pero mañana veremos. Llegar a Axum fue como si coronara una montaña. Suponía llegar por fin a la cuna de mi pueblo. Alcanzar el norte, los orígenes de Etiopía. No me resultó fácil comprender todo lo que esta ciudad esconde. Así que empecé por el principio. Por el origen de la propia ciudad, de Axum, que es el origen de Abisinia. Supongo que escucharías hablar de la reina de Saba, aquella mujer que con su hermosura rindió al propio rey Salomón. Pues bien, no es cuestión de películas, novelas o cuadros. No. La reina de Saba realmente existió. Y vivió allá. A poco más de 1 kilómetro construyó su palacio. La reina de Saba asentó la monarquía tal como Pedro Páez dejó escrito. Havendo por de tratar do primeiro imperador de Etiópia, que procedeu de Salomão e dos demais seus descendentes, digo que sua mãe foi rainha de Sabá. E, como afirmam os que mais notícias têm da história da Etiópia, nasceu no reino de Tigré, em uma aldeia que ainda agora se chama Sabá, 1/4 de légua para o ocidente de uma vila que se chama Axum, onde ela depois teve a sua corte. የንግሥተ ሳባ ቤተ መንግስት ውስጥ ነን ያለን። ይሄ የንግሥተ ሳባ ቤተ መንግስት ውስጥ ነው። ምክንያቱ ከ1000 ዓመት በፊት ከልደተ ክርስቶስ La hermosa reina de Saba oyó hablar de la sabiduría del rey Salomón y decidió visitarle. Salomón, al verla tan guapa, se enamoró de ella. En un arrebato quiso acostarse con ella, pero ella no lo dejó. Con los ardides de un hombre tan listo como dicen que era, la engatusó y tuvieron un hijo, Menelik, el primer rey etíope. አጋጣሚ አርግዛ መጣች። ሚኒሊክ ተወለደ። ሚኒሊክ ዘፈረስት የመጀመሪያ ሚኒሊክ እና ስለ ሚኒሊክ ምን አለ ከዚህ በፊት የምትሰማው ነገሮች አሉ? ምንም አልነበረ? Cuando fue mayor, Menelik regresó a Israel para conocer a su padre, que lo reconoció como hijo y lo nombró rey de reyes. Y se trajo el arca de la alianza para Etiopía. Ahora el arca está en una iglesia. A salvo incluso de temerarios como Indiana Jones, que se debió de perder por otros caminos del cine. En Axum encontramos los cimientos de una de las culturas más importantes de la época, junto con Roma, China o Persia. Una mujer fue la responsable de la creación de tan impresionante imperio, Maqueda, la reina de Saba. Pero también otra mujer, Judith, lo destruyó. Fue apodada como Gedit, la monstruosa, o Esato, la destructora. Fue una princesa judía, o Falasa, como allá le dicen, que antes de que acabara el primer milenio, entró en Axum dispuesta a hacerse con el arca de la alianza y acabar con el cristianismo. Como no pudo conseguirla, arrasó el imperio y mató al rey.
Reinó muchos años hasta que fue vencida y el régimen restaurado. Los monjes quedaron tan enfadados que aún hoy no permiten la entrada de mujeres en algunos centros religiosos. Entre estas dos mujeres hubo una amplia época de casi 2000 años de vida y esplendor. Because of the stele fall down. Debajo de las estelas hay un montón de tumbas. Enterraban a los reyes como en Egipto, con su séquito y pertenencias, pues pensaban que a sus herederos lo mejor que podían dejarles era conocimiento e inteligencia. En eso coinciden contigo, ¿eh? La tumba del rey Rajai es muy curiosa. Me dijo el guía que dentro del sarcófago está el cadáver. Ciertamente sonaba hueco, pero si estaba dentro es un misterio, pues no se ve ningún agujero. También vimos la tumba del rey Ezana. Con él el imperio llegó a su máximo esplendor. Este rey se convirtió al cristianismo y ya no se levantaron más piedras. Fueron todas ellas construidas en un solo bloque y transportadas desde la cantera a más de 4 kilómetros. La leyenda dice que fueron transportadas tirando con elefantes, pero los que conocemos a los feroces elefantes etíopes no lo creemos. En el campo de estelas, la más grande de ellas fue la que mandó construir el rey Renhai hace 2300 años. Medía 33 metros y pesaba 500 toneladas. Es el menhir más grande del mundo jamás construido. Cuando quisieron ponerlo en pie, se supone que cayó y así quedó desde entonces. Es el problema de desafiar la gravedad. Supongo que ni Obelix sería capaz de ponerlo en pie. Pero en la ciudad hay casi 300, que fueron creciendo de tamaño según pasaban las dinastías. Hay una estela que tuvo una vida muy complicada. Mussolini, que visitó estas tierras con el ánimo de conquistarlas para Italia, tuvo que marcharse finalmente con el rabo entre las piernas. Pero quiso llevarse un souvenir y le gustó este. Los italianos, en prueba de hermandad, lo devolvieron. Lo trajeron cortado en 3 piezas en un enorme avión, coincidiendo con la celebración del segundo milenio. Hace ahora 5 años. Sí, son 7 años los que separan el calendario etíope del calendario gregoriano o europeo. Ya sé que te gustaría vivir allá, porque sería 7 años más joven. Pero olvídate de eso. También Haile Selassie mandó construir una enorme iglesia en 1960. kilograms in weight. To produce this book, para despedirnos, subimos a un monasterio en lo alto del monte. La subida fue muy dura, pues llovía, y el camino era empinado, pero mereció la pena. Allí tenían las coronas y las cruces de algunos reyes. Except the monk, no one who can touch him. Desde lo alto de este monasterio, donde no dejan entrar a las mujeres, nos despedimos de la ciudad. Es posible que no todo lo que se cuenta de esta ciudad sea cierto, pero sí una parte muy importante, por lo que es preciso redescubrirla.
Salimos de Aksum temprano. Pasamos Shire, o Endaselase, como se dice en tigriña. Nuevo rumbo suroeste. Chatarra. Mucha chatarra rusa abandonada en la orilla de la carretera. Alguna en medio de las huertas. Todas ellas sirven para que los niños jueguen. En medio de aquellos hierros oxidados, soñarán. Ojalá que hayamos aprendido bien la lección. La gran mayoría de las empresas constructoras son chinas. Carreteras, presas hidroeléctricas, telefonía, todo era chino. Jesús, ¿cuándo nos queda? Europa cada vez pinta menos en África. No es por chincharte, pero en este continente los europeos no lo podéis hacer peor. Los chinos ya veremos. Al llegar al río Tequecé, nos detuvimos por culpa de una improvisada aduana que cobraba impuestos por pasar mercancías. Tequecé es el nombre que recibe el río Advara, el mayor afluente del Nilo. Abre un profundo valle que llega a Sudán. Por eso Menelik aprovechó ese paso para traer el Arca de la Alianza desde Jerusalén. Remontó el Nilo y llegó hasta Etiopía. En el camino pudimos ver uno de los 14 campos de refugiados de ACNUR. Lo que pasa ahí dentro es un mundo aparte. Aquel se llama Mayaini, que se creó en el año 2000. En él viven unas 13.000 personas, casi todos eritreos, desplazados por el hambre o la política. Hay 800 niños menores de 4 años. Algunos intentan ponerse en las manos de traficantes de personas para acercarse a Arabia o a Europa. Les deseo mucha suerte. Sami se despista. Descubrimos en el horizonte el objetivo de la próxima etapa, las altas montañas de Simin, con las cimas de Dan Rasen de 4.600 metros y Wahid de 4.200 metros. Tomamos un respiro. Teníamos confianza en poder acercarnos al día siguiente. Pero las obras nos complicaron el trayecto y retrasamos bastante. La tarde empieza a caer y el destino está todavía muy lejos. Si el origen del hombre está en Etiopía, no entiendo por qué los hombres no somos anfibios. Porque mira que nos gusta refrescarnos, ¿eh? Y en paralelo a la vida, siempre va la muerte. El luto de blanco de estas mujeres delatan que vienen de un entierro.
La niebla agota la noche al llegar a Aldebar. Mañana será otro día. Despertamos en Debar, ya zona Amara. Agua, barro y gente. Era día de feria y mercado, por lo que la ciudad se movía a primera hora de la mañana organizando los puestos. Lástima que la lluvia persistente la desluciera, aunque no desanimaba a nadie de asistir al evento. Burros, verduras, cabras, fruta, cereales y gente, mucha gente. Hoy es 5 de Nase, el mes de las fuertes lluvias, que es miércoles 11 de agosto en Europa. Parece que este año no son excesivas. Comenzamos la subida. Una espesa niebla hace presagiar que no será buen día para localizar ni buenas vistas ni feroces animales. Sammy se puso el gorro de explorador. Creí que él también estaba dispuesto a la aventura, pero al final se quedó en el coche y me aventuré con guarda forestal. El guarda no las tenía todas consigo. Oteó el horizonte, comprobó la componente del viento y nos pusimos en ruta. Salió apurado, lo que me obligó a aligerar el paso para seguirlo. Nos adentramos en la niebla y sentí cierto miedo por si aparecía algún animal feroz. Menos mal que iba armado con un fusil. Por lo menos a mí me dio cierta seguridad. Fue una larga caminata. Ya empezaba a estar cansado y desanimado, pero el guarda iba con un rumbo fijo, sin apenas vacilar. Avanzaba decidido. Casi descartaba el éxito de la jornada, cuando escuchamos un murmullo. Era un nutrido grupo de babuinos gelada. Los grabé para que pudieses verlos. Al principio sentí cierta inseguridad, pero como vi que el guarda estaba tranquilo, yo me relajé. Hay que tener mucho cuidado con los machos, que se pueden poner muy agresivos, sobre todo si piensan que puedes hacerles algún daño a las crías. Allí estaban los babuinos. Eran más de 100. Los pequeños estaban siempre jugando, las madres sacándoles las pulgas. Nos están rodeando.
los machos delante abriendo camino y las madres detrás protegiendo a las crías. Y todos recogían hierbas con las manos y comían. Fue cuando pensé en lo que tú me habías dicho, que en estas tierras estaba el origen del hombre. Fue donde los simios se pusieron en pie y empezaron a caminar, repoblando el resto del planeta. Lo que no acabo de entender es por qué aquí en Europa os volvisteis tan blancos y tan pálidos. Algún día volveré para encontrar esos vestigios en el inhóspito desierto Afar. Finalmente, no pudimos ver más animales salvajes. Para ver fauna, lo mejor es viajar al sur. En otra ocasión veremos. Antes de terminar, el guarda me quiso revelar uno de sus secretos mejor guardados. Me hizo recordar las fuentes del Nilo, que cada vez están más cerca. Bajo una lluvia sin descanso, partimos hacia Gondar. Poco antes de llegar a Gondar, había un pueblo en donde la decoración era toda con símbolos judíos, los falashas. En amárico quiere decir extranjero o exiliado. Mantienen vivas las raíces, tal como se puede ver en las figuras de cerámica que hacen Moisés, Salomón, Menelik, la reina de Saba. It is the same as Menelik. And this Torah or Moses. And this King Solomon and Saba sleeping. Son judíos, judíos negros, claro, judíos. ¿Recuerdas lo que te dije de la reina Judith de Aksum? Pues seguramente ella era de esta zona. La gran mayoría, unos 90.000, los llevó el gobierno israelí para Jerusalén en la segunda mitad del siglo pasado. De los que quedaron, unos 5.000, casi ninguno cumple los requisitos. Una chica que vendía collares a turistas me dijo que ellos eran solo medio judíos. Eso sí que es difícil de entender, pues en la otra mitad no se sabe lo que son. ¿Qué cielo los acogerá? Llegamos a Gondar. El escritor John Tolkien idealizó esta ciudad cuando escribió El Señor de los Anillos. Esta ciudad también está situada en la parte oeste de la Tierra Media. Sí, Gondar, y no Gondor. ¿Quién te dijo que en África no había castillos medievales? Aquí no es que haya uno, sino muchos. El Camelot etíope, le llaman los ingleses, hasta 9. Y en todo esto, la sombra de Pedro Páez iba notándose cada vez más. አሁን ያለው ከአጼ ፋሲል ቤተ መንግስት ነው። እሺ ይሄ ጎንደር 400 ዓመት እድሜ ያለው ቤተ መንግስት ነውና የተሰራው በኢትዮጵያን ነው። ግን ፖርቹጋሎችና ስፔኖች በአርኪቴክት ስራው ላይ በዲዛይን ስራው ላይ ኢንፍሉዌንሻል ናቸው። እነሱም ነበሩ ፖርቹጋሎች ሃይማኖት ሚሽነሪዎች ነበሩ፣ ጄሱዊት ይባላሉ። እና
እነኚህ ፖርቹጋሎች ያማክሯቸው ነገስታቶችን ይሄን ቤተ መንግስት ሰርተዋል። ተግባብተናል። ስለዚህ ይሄ ቤተ መንግስት 400 ዓመት እድሜ ያለው የመጀመሪያው ንጉስ አጼ ፋሲል ይባላል። ፋሲለደስ። እሺ ባጭሩ ስንጠራው ፋሲል ግልጽ ነው። እሱ ይሄኛውን የመጀመሪያውን ቤተ መንግስት ካሰራ በኋላ ልጅየው ሁለተኛውን ቤተ መንግስት፣ የልጅ ልጁ ሶስተኛውን ቤተ መንግስት እያለ 6 ነገስታቶች 6 ቤተ መንግስት ሰርተዋል። ተግባብተናል። እንግዲህ አብዱ Este emperador, o Negus, como se les llama aquí los emperadores, levantó la ciudad 10 años después de la muerte de Pedro Páez. La mandó construir aquí porque un fraile ortodoxo etíope, un visionario, le dijo al rey Fasílides que la construyera en una ciudad que empezara por Go. Y después de Goyán, Gozara y Gorgora, descubrió este lugar tan estratégico. Los italianos de Mussolini montaron aquí su cuartel general en la Segunda Guerra Mundial. Y los ingleses casi destruyen todo con su aviación. El último Negus que gobernó aquí fue Bacafa. Celebraba las fiestas en esta sala. Es más grande que el resto del castillo. Aunque le llamaban el despiadado, debió de ser muy juerguista. Después gobernó su mujer con mano de hierro. Ahí acabó la historia real de la ciudad. La nueva capital pasó al monte Entoto, muy próximo a Addis Abeba. Dejamos esta ciudad persiguiendo las sombras de Pedro Páez. Las aguas del Nilo, el río más largo del mundo, estaban esperándome. En el camino me crucé con varios ríos, incluso en algunos nos retrasamos por culpa de las obras. Estoy seguro que me dirías que anécdotas como esta ejemplifican claramente el carácter y el genio de un país. Los camioneros siempre con prisas. Los resignados contemplábamos la vida desde el puente. Los comerciantes y tratantes atascaban los pasos. Y los jóvenes vendían refrescos y golosinas. Alguno incluso aprovechó la distracción para chatear. Es decir, mascar hojas de chat, nuestra droga nacional. Todos los ríos iban dirección oeste, excepto uno. Supuse que estaba muy cerca de la Cotana, nuestro mar interior. Incluso sería posible que uno de estos ríos fuera el Nilo. Estaba de las puertas de Bajardar. Aunque ya era muy tarde, no pude resistirme y me acerqué a ver la laguna. São tantas as lagoas que há em estas terras que senhoreia o imperador da Etiópia, que fora coisa muito comprida, e pode ser que molesta ao leitor falarmos de todas elas. A principal chamam Dambiambaan, que quer dizer Mar de Dâmbia. Corre de noroeste a sueste, se hemos de falar como mareantes.
e terá de comprido, se for pela praia, 25 léguas ou mais, e de largo 16, segundo me pareceu em 3 vezes que lhe dei volta à roda. En las orillas del Nilo había muchos papiros. ¿Y sabes para qué los usan? Me hice amigo de un niño al que su padre dejó la piragua. Me apetecía recorrer algunas de las muchas islas que hay en ese lago y los monasterios que tienen. Y qué mejor que hacerlo en una canoa hecha con papiro. As barcas em que os frades passam a terra firme e de que usam todos os demais são de uma palha à maneira de junco, que em abundância em algumas partes, ao longo da lagoa, e com ser muito grossa, fica muito leve depois de seca. A coisa mais fera e monstruosa que há nesta lagoa é um animal que a gente da terra chama gumari, e os portugueses que vieram com Cristóvão da Gama chamavam cavalo marinho. E parece que o será conforme que eu ouvi dizer na Índia. Destes animais, há muitos nessa lagoa. São tão bravos que te arremetem como a touros. E eu conheço um pescador a quem lhe cortou com os dentes uma perna, indo em sua embarcação, e escapou com grande trabalho. E pouco há que morreu um português, que chegando um desses gumaris, saiu com tanta fúria que, sem poder afastar, o alcançou por um braço com os dentes e lhe fez em pedaços, e com a pancada que lhe deu com o focinho, o botou muito longe. Tem esta lagoa muitas ilhas com grandes arvoredos, umas desertas e outras povoadas, e em 21 delas há mosteiros com muitos frades. Hay 37 islas que guardan los tesoros y los misterios de miles de años de historia. Por alguna esquina de estas islas se escondió el Arca de la Alianza en tiempo de crisis. Campotia. Por ellas anduvieron reyes y séquitos, escapando del Islam. Conspiraron príncipes y nobles. Hubo exilios y cárceles, y finalmente también fueron sepulturas. Sepultura de reyes muy ilustres, entre ellos los amigos de Pedro Páez, como Zadengel y sus seños. Cuando Pedro Páez llega a Etiopía, se hizo amigo del emperador Zadengel y le convenció para que se hiciera católico. Este supuso que la Iglesia ortodoxa y los nobles se rebelaran en guerra civil, cayendo muerto en batalla. Páez no desfalleció y convenció a su sucesor, el emperador Susenyos. Con mucha mano izquierda y buena oratoria,
lo convenció para que reconociera a la Iglesia Católica. Otra vez, un emperador etíope abrazó el catolicismo. Este lago tiene más de 2.000 kilómetros cuadrados. Hay aquí una gran variedad de peces. Muchos libros de geografía dan por sentado que las fuentes del Nilo están en ese lago. Pero no es cierto. Este es solo un remanso para mi río. Poco duró la etapa católica. En mayo de 1622 murió Pedro Páez en Gorgora, donde sus señores le dieron tierras y casas para su comunidad. Con él se fue su fundamental apoyo. Podríamos decir que Páez, con el obsesivo deseo de convencer a los etíopes, provocó 2 guerras civiles y en las 2 fracasó. Fasílides, hijo de sus señores, restauró la fe ortodoxa de la Iglesia etíope, llegando hasta hoy. En el monasterio de Urakidane, si algo me quedó en el recuerdo, fueron los iconos de la iglesia. Es increíble la cantidad de formas que el hombre puede maquinar para hacer sufrir a sus iguales. Empalar, lapidar, cortarles la cabeza, quemarlos, todo esto entre héroes y mártires. Para distinguirlos, lo mejor es saber de qué parte están. ¿Se haría todo esto en nombre de Dios? Mejor no pensarlo. Llegamos a Gorgora. Ya cansado, deseaba no ver más iglesias. Pero algo me hacía pensar que en esta podría haber algo especial. Martyrs. Eros. Y después de mucho curiosear, Moalin Petrus, este era él. Pedro Páez por fin mostraba su rostro. Estaba junto a su amigo Susenyos.
Asaltamos la última etapa, la meta final, con la imagen de Páez en la memoria. Finalmente llegué a las fuentes del Nilo. Eran las 12 del mediodía del 16 de agosto de 2010, lunes, señor 22 de Nahase de 2003 en Etiopía. Ya cuando encaraba el último trecho de mi viaje, me sentí vacío, cansado, tiritando con el frío. El día era especialmente desagradable. Sentí lo que con tanta insistencia me habías dicho, que tendría que dejar pasar el tiempo para conocer el auténtico significado del viaje. Que lo importante no era llegar, sino saber que se está llegando. Pedro Páez fue el primer extranjero que descubrió las fuentes del mítico Nilo, de ese majestuoso río, en las humildes latitudes etíopes. Ahora sí que estaba nervioso. 400 años atrás, Páez había estado allí. The source was in this house. Around this house, the source was found. Já que tratamos da fertilidade das terras que senhoreia o Preste João, falaremos do mais insigne e famoso, o Rio Nilo, que como tem para si os santos antigos e quase todos os doutores modernos, é o que a Divina Escritura, Gênesis 2, chamam Geom. E o põe no segundo lugar quando nomeia os 4 que saíam do paraíso, dizendo: Et nomen fluvi secundum Geom, ipsi es qui circuit amnem terram Etiopiae. Y ahora yo hacía mío el río, el gran río, el Nilo. Está a fonte, quase o poente daquele reino, na cabeça de um valezinho que se faz em um campo grande. E aos 21 de abril de 1618, que eu cheguei a ver, não pareciam mais que 2 olhos redondos de 4 palmos de largo. E confesso que me alegrei de ver o que tanto desejavam de ver antigamente, é o rei Ciro e seu filho Cambises, o grande Alexandre e o famoso Júlio César. A água é clara e muito leve, ao meu parecer, que a bebi, mas não corre por em cima da terra, ainda que chega a bordar dela. O fio da água vai declinando mansamente para o norte, e se lhe juntam 2 ribeiras pequenas que vêm da banda de oriente e depois recolhe outras muitas, com que sempre vai engrossando. Me dejé llevar acunado por el murmullo de las aguas y por las palabras de Pedro Páez siguiendo el curso del río, y descubrí el misterio. Más del 90% del agua y sedimentos que transporta el Nilo provienen de Etiopía. Cuando mayor es la sequía y escasas son las lluvias de Egipto, es cuando se producen las grandes crecidas y desbordamientos. Lo que hizo que a los grandes pensadores de la antigüedad
se les ocurrieran teorías estrafalarias, hasta que Pedro Páez aclaró tal misterio para el mundo. Esta é a verdadeira causa da enchente anual do Rio Nilo. Todas as demais que dão são fábulas e meras imaginações. E tendo andado pouco mais de um dia de caminho, já é Rio Grande, de maneira que as 35 léguas do seu curso, pouco mais ou menos, corre para o oriente e entra por uma ilharga lagoa de Dâmbia. E ainda que não cheguei ao lugar por onde sai dela, conforme ao que dali me mostraram e do tempo que diziam, serão 6 léguas pouco mais ou menos. Mas quando sai da lagoa, leva muito mais água do que trazia quando entrou. E ainda que é rio muito grande, todavia em algumas partes onde espraia, se pode passar a pé no verão. Como sai da lagoa, vai declinando para o sul muito devagar. E tendo andado como 5 léguas, chega a uma terra que se chama Alatã, onde cai a pique por umas rochas que terão de alto 14 braças, e será necessário funda para chegar com pedra de banda a banda. E no inverno, da pancada que dá embaixo, se levanta água como fumo no ar, tanto que se vê de muito longe, como eu vi muitas vezes. E pouco mais adiante se estreita de maneira entre 2 rochas, que facilmente atravessam paus de uma a outra e fazem ponte, por onde algumas vezes passa o imperador com todo o seu exército. Aqui lhe fica para o oriente o reino de Begmedê, e após este o Dedamont, dando sempre volta ao reino de Gojan, vem a estar o rio tão perto da sua fonte que se pode chegar a ela em um dia. Dali por diante, não senhoreia o imperador, nem sabe da razão dos nomes das terras, nem do curso do rio, mas dizem que vai por terra de cafres gentios para o Cairo. La presa de Asuán terminó con las inundaciones y con la fertilidad de los valles. La era agraria llegó a su fin. Para dar paso a no se sabe muy bien qué, donde la energía eléctrica acaso es imprescindible. Se levanta el sol sobre Egipto. Es primavera. ¿Acaso será este el amanecer que iluminará mi continente?
ማን ወደ ማን ይሆን የሚገሰግሰው? ማን ወደ ማን ይሆን የሚገሰግሰው? መቼም ያገናኛል መንገድ ሰውና ሰው፣ መቼም ያገናኛል መንገድ ሰውና ሰው። Tenemos que volver, ¿no? Sí, pero para ahora no le valemos su pequeño. Sí.